Aporta es la plataforma de innovación e impacto social de Breca. Nosotros lo que hacemos es trabajamos en ideando, diseñando, ejecutando y midiendo proyectos de impacto social. Trabajamos iniciativas que luego puedan traccionar y que generen algún impacto positivo en el país. Ibreca es el grupo empresarial más grande del Perú. Breca tiene, digamos, lo conforman distintas empresas en distintos rubros, ¿no? La mayoría de las empresas son empresas B2B, ¿no? Tenemos el sector de seguros, estamos metidos en sector de minería, de pesca, de pintura, hotelería. No solamente trabajamos con las empresas de Breca, sino también hacemos intervenciones con otros actores públicos y privados, ¿no? Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas gestionar tu empresa de forma inteligente, desde las ventas, contabilidad y más. Rapifac está dirigido para grandes, pequeñas y medianas empresas. Conoce más en www.rapifac.com, súper recomendable. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Agradecerles a todos ustedes por su apoyo que nos dan, comentando, compartiendo y siempre el compromiso, como les digo, de llevarles el mejor contenido, las mejores historias y todo lo demás. Y en esa línea, hoy tenemos un gran invitado. Está con nosotros Ivo Savona. Él es director general de Aporta, el laboratorio de innovación social del grupo Breca. La verdad que hacen un trabajo increíble, pero Ivo tiene esa experiencia de ser ejecutivo, pero también emprendedor al mismo tiempo. Entonces hay mucho conocimiento que podamos absorber en esta entrevista. ¿Cómo estás, Ivo? Gracias por aceptar la Hola invitación. Jimmy, ¿cómo estás? Gracias a ti más bien por la invitación. Ya hace tiempo teníamos previsto conversar, y yo sigo mucho al trabajo que hacen desde Breca, de Aporta, y los felicito por todo el impacto que están haciendo. Para que nuestra audiencia pueda estar en contexto, ¿nos puedes hacer un resumen de lo que es Aporta? Sí, claro que sí. Aporta es la plataforma de innovación e impacto social de Breca. Nosotros lo que hacemos es trabajamos en ideando, diseñando, ejecutando y midiendo proyectos de impacto social que buscan atender las necesidades de nuestros grupos de interés y convertirlas en oportunidades de progreso y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde Aporta es básicamente trabajar con metodologías de diseño conductual y Human-Centered Design para entender bien, digamos, el problema, ¿no? Desde la óptica del beneficiario de la intervención, pero con un aspecto bien interesante de medición súper rigurosa. Nosotros nos preocupamos muchísimo por la medición de impacto desde la construcción de una teoría de cambio, desde los indicadores, desde la medición de línea base. Entonces, eso es clave, ¿no? Y lo que hacemos es, como te digo, trabajamos iniciativas que luego puedan traccionar y que generen algún impacto positivo en el país. Y Breca es el grupo empresarial más grande del Perú. Para nuestra audiencia internacional que también nos ve, ¿no puede hacer un pequeño resumen del grupo? Sí, Breca tiene, digamos, lo conforman distintas empresas en distintos rubros, ¿no? La mayoría de las empresas son empresas B2B, ¿no? Digamos, estamos metidos en el sector de seguros, estamos metidos en el sector de minería, de pesca, de pintura, hotelería, activos inmobiliarios, ¿no? Entonces tenemos distintos giros de negocios en las empresas que conforman Breca. Y Aporta es, como te digo, la plataforma social del grupo que acompaña las intervenciones de impacto social de las distintas compañías. Pero también, y eso creo que es interesante, es no solamente trabajamos con las empresas de Breca, sino también hacemos intervenciones con otros actores públicos y privados, ¿no? Interesante, a mí me gusta mucho ese enfoque del valor y por eso creo que las empresas tienen ese valor en la sociedad, ese impacto y qué bueno que el grupo lo tenga muy establecido, ¿no? Pero siempre yo sí digo, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y me encanta conocer un poco la historia de las personas, de los profesionales, cómo llegaron a donde están ahora y cuál es su visión, ¿no? Y esos aprendizajes porque te pasa tantas cosas, tantas historias, tantas anécdotas. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué estudiaste? ¿Qué querías ser de niño? No, Y no súper, sé si ha ido Sí, coincidiendo con lo que es tienes una, es una planeado. buena pregunta, ¿sabes? De hecho, em, yo te diría que si me preguntas hace algunos años si me imaginaba estar en el rol que tengo hoy haciendo lo que estoy haciendo,
te diría, pucha, sería increíble, ¿no? Pero seguramente en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? Claro. Y parto un poquito más atrás, si quieres, ¿no? Yo soy de profesión comunicador social, pero yo no empecé estudiando comunicaciones, de hecho, yo entré a estudiar ingeniería industrial. Ah, Yo salí del colegio el año 96 y en ese momento yo no estaba tan seguro de qué quería estudiar, qué claro, carrera sí, quería sí, sí. seguir. Pero sí estaba de moda en ese momento la ingeniería industrial, ¿no? Y tenía varios amigos míos que iban a estudiar ingeniería Está, industrial. sí. Entonces dije, oye, bueno, nada, esta debe ser la carrera. Entonces me metí a estudiar ingeniería industrial. El primer ciclo fue relativamente sencillo porque eran estudios generales en esa época, entonces no habían cursos de facultad o de carrera. Em, pero luego ya entro a la facultad, ¿no? Empiezo a avanzar un poquito y me doy cuenta que no era lo que yo realmente quería, ¿no? O sea, era una carrera que era súper interesante, ¿no? Y Claro. respeto muchísimo el trabajo de los ingenieros, en verdad es un trabajo lindísimo. Pero para mí personalmente era algo como que no encajaba con lo que yo quería hacer con mi desarrollo profesional. Y acá me pasó algo bien interesante porque te diría que tuve mucha suerte, ¿ya? Porque en un momento dije, oye, tengo que parar para entender bien qué otras carreras existen Claro. para poder tomar una decisión correcta de qué quiero hacer con mi vida. Y te decía que tengo suerte porque en ese momento yo vivía con mis papás, entonces me senté a conversar con ellos y les dije, oye, me está pasando esto. Y tuve unos papás bien comprensivos, en verdad, Ok. porque me dijeron, oye, mira, ¿sabes qué? Tómate un ciclo, ¿no? Para que investigues muy bien qué quieres hacer y con eso estudia la carrera que realmente te llene, ¿no? Entonces eso hice, paré, empecé a averiguar en distintas carreras en la misma universidad y al final llegué a comunicaciones, que fue como que la carrera que dije, oye, esto creo que es algo que podría ser bien, que me gusta, ¿no? Claro. Que tiene la línea que yo quiero seguir. Y mi compromiso con mis papás más bien fue, esta carrera que voy a seguir, voy a meterle con todo, ¿no es cierto? Voy a estudiar en el verano, voy a estudiar los ciclos Claro. regulares, llevando todos los cursos que pueda, para no atrasarme mucho y tratar de terminar por lo menos lo más cercano a mis contemporáneos, ¿no? Entonces me metí a estudiar comunicaciones, me especialicé en publicidad y marketing y comunicación Mm, empresarial. Y así fue un poco mi carrera, digamos, de la universidad. Y de ahí, en temas profesionales, si quieres, yo también he trabajado desde muy joven, ¿ya? Y eso también te diría que es una experiencia o un aprendizaje que tengo desde casa, porque yo he visto a mis papás siempre trabajar también mucho. Y tengo esa referencia, digamos, mm, desde la casa, ¿no? Mis papás, mi papá hoy está jubilado, él es piloto, era piloto comercial, ¿no? Hoy está jubilado, mi mamá Interesante, tiene un bastante. negocio de tortas, ¿no? Venden distintos retailers, ¿no? Entonces, siempre los he visto trabajar mucho. Y ellos también nos han incentivado a nosotros a trabajar desde jóvenes, ¿no? Entonces, Ahí queda, claro. y la verdad es que te diría, hoy que en retrospectiva, ¿no? Si me pongo a pensar sobre esa experiencia o mis primeras experiencias profesionales, eh, te diría que valoro mucho el que mis papás hayan empujado conmigo a que empiece a trabajar desde joven, ¿no? Mi primer trabajo fue en el aeropuerto. Yo trabajé para una aerolínea, para American Airlines en ese momento, mientras estudiaba, de hecho. Y era un trabajo de medio tiempo. Y estuve ahí casi 2 años, pero era interesante porque tenía horarios bien complicados. Los horarios del aeropuerto eran horarios de madrugadas, de noches, ¿no? Entonces Claro, un cambiante. venían, me recogían, me llevaban al aeropuerto, trabajaba medio tiempo, de ahí volvía, me tenía que ir a la universidad. Entonces, pero a mí en lo personal yo creo que aprendí mucho de esa primera experiencia a ser responsable, porque, claro, yo en ese momento tenía 18 años. Y era mi primer trabajo. De hecho, de mis amigos creo que fue uno de los primeros que empezó Que a estabas trabajar. ahí. Pero me dio ese sentido de responsabilidad de, oye, claro, no estoy jugando al trabajador, estoy trabajando de verdad, Claro. digamos, ¿no? Y fue interesante. Y de ahí, bueno, fueron 2 años. Muchos de ustedes me han preguntado cuál ha sido tu principal aprendizaje después de entrevistar a tantos empresarios exitosos que han pasado en nuestro podcast. Son muchos, la verdad, pero uno de ellos se me ha quedado siempre en la mente, que es: sueña en grande siempre. Y en esa línea un poco, cuando creamos el podcast, lo que decíamos es: vamos a llevar estas historias a millones de peruanos, pero también vamos a hacer eventos presenciales para darle rostro a nuestra comunidad. Un año después ya podemos hacerlo, y es por eso que este 22 de marzo tendremos el Gurú High Experience, un evento presencial para conectar entre todos ustedes
y reunirnos en torno al aprendizaje y esas ganas de crecer y seguir siempre siendo mejores. Tendremos masterclass en vivo, tendremos también grabación de nuevos episodios del podcast, así que va a estar hermoso. Nos hemos puesto una meta de reunir a 800 seguidores del podcast. Ojalá podamos lograrlos. Aprovecha para inscribirte. Estamos con un 20% de descuento en la página web que sale aquí abajo. Nos vemos este 22 de marzo. Bueno, fueron 2 años, pero ya yo venía avanzando en mi carrera profesional y tenía que empezar a buscar trabajos más afines a mi carrera, ¿no? Entonces, hice unas prácticas en Alicorp durante unos meses, que fue una escuela increíble. Y te hablo desde el lado del marketing, si quieres, en ese momento, ¿no? Alicorp es un referente. Fue súper interesante porque tenían esta mirada de el marquetero de escritorio no es marquetero, ¿no? Tienes que salir, tienes que estar Claro. en el mercado. Y tengo un recuerdo bien bonito de una experiencia. Ellos hacían estos estudios que se llaman in-house o in-home, creo, que ibas y vivías prácticamente 2 días con alguna consumidora, ¿no? De alguna categoría de los productos, desde que te levantabas a cómo preparaba el desayuno, cómo usaba sus productos, si guardaba los empaques o no, cómo iba al mercado, cómo compraba. Entonces, una vez que volvías a la oficina, después de esa experiencia, era increíble porque empezabas a pensar como el usuario, ¿no? Y fue una experiencia linda. Y de ahí, bueno, he transitado por otras empresas de consumo masivo, he pasado por compañías de seguros, ¿no? De ahí estuve también en un medio de comunicación, ¿no? Siempre desde el lado del marketing, si quieres, marketing Te comercial. fuiste al Sí, full y, marketing. y luego, en el año 2016, eh, regreso a Breca, porque de hecho tuve una primera experiencia en Breca, en Rimac. Yo trabajé en una época en Rimac, bueno, me fui a trabajar a otras empresas y luego vuelvo al grupo, vuelvo a Breca en el 2016. Esta vez vuelvo a Intursa, que es la rama hotelera del grupo, y entro a ver marketing para los hoteles que manejaba Intursa. Y en el tránsito, durante mi estadía en Intursa, empecé a tener también otros sombreros, empecé a mirar temas de innovación, em, y luego llegamos a un momento interesante porque vino la pandemia, cuando yo estaba en Intursa. Eh, Eh, y ahí, claro, en el sector hotelero fue súper duro el tema de la pandemia, pero fue bien interesante también porque empezamos a mirar cómo reactivábamos el modelo del negocio, pero desde una óptica, si quieres, bien interesante, porque, y eso es algo que yo le agradezco mucho a Breca, ¿ya? Tiene este enfoque en donde si bien digamos, son negocios y son claro. empresas, tienen un enfoque bien humano y bien enfocado en las personas. El propósito es lindo, el propósito de Breca es inspiramos para trascender. Y no inspiramos para trascender desde la mirada de, y yo me pongo la chapita, la medalla, ¿no? Sino más bien, oye, cómo a través de lo que hacemos podemos generar esta, Así es. esta mirada de, oye, de inspirar a otros, pero para generar un cambio real en el Claro. país, ¿no? Y eso yo lo empecé a ver en Intursa, te digo, y la pandemia fue un ejemplo clarísimo de cómo Breca realmente tiene este enfoque por las personas, ¿no? Y luego en el camino, desde Breca, imagino vieron algo en mí en términos de que podía tener un impacto también en los proyectos sociales y Sí. sale la oportunidad de Aporta. Y eso es otro tema, perdón que me explaye un poco por ese lado, pero, Sí, sí. pero, pero creo que es bonito esta mirada de movilidad interna, ¿no? Porque también hay este enfoque dentro de las empresas de Breca en donde dicen, oye, claro, yo venía a ver hoteles y marketing, ¿no? Ahora qué hago Claro. trabajando en la plataforma social, viendo proyectos de impacto social, de innovación social. Pero eso es lo bonito de trabajar en un espacio como Breca, que tiene esa mirada y tiene esa posibilidad de que si estás en una empresa hay la posibilidad de este Vas movimiento entre las cambiando. organizaciones, ¿no? Entonces, Sí. bueno, llego a Porta en el año 21, en noviembre del 21, em, y desde ahí estoy en Aporta Estás. con un enfoque bien bonito, porque la verdad es que en lo personal siento que ha completado un poco lo que yo quería hacer Claro. luego, que como te decía al inicio, que si me preguntas hace unos años no lo No te pensaba, pero, imaginas. pero hoy te digo que me encanta porque todo lo que hacemos, el 100% de los proyectos que hacemos, tienen un impacto en las personas, en la comunidad, en donde incidimos. eh, y eso resuena mucho con mi propósito también personal. Y es bien bonito poder trabajar todos los días en Se algo complementa, se que tenga un te llena, ¿no? impacto. Sí, total, total. Entonces es un poquito mi Sí, recorrido.
No, está perfecto. Sí, sí te veo, está, claro, del marketing, hacer cosas de impacto más basada en la persona, de repente otro tipo de mediciones y todo eso es un complemento muy bonito, ¿no? Y pues tienes una historia, no sé si es atípica, pero que entra muchas veces en los dilemas de los peruanos, ¿no? Que es o emprendo o trabajo, ¿no? Sí, Y a veces piensan que es excluyente, ¿no? Pero a veces sí, no es excluyente, o porque uno aprende de repente el trabajo, el emprendimiento, y lo complementa, pues te vas formando, ¿no? sí, Tú tuviste un emprendimiento, ¿cómo fue sí, ese emprendimiento? Y lo sigue siendo socio, sí, que sí, sí, Taxi Directo, para que no, sí, sí, la empresa de taxis. Cuéntanos un poco sobre eso. Igual yo sí. voy a invitar al CEO, pero ahí No, dándonos ahí sí, una tienes que intro. conversar con Patricio, es un crack, Patricio. A ver, te cuento. Dentro de este recorrido laboral que tuve, ¿no es cierto? Por cosas de la vida, coincidí en una de las empresas en las que trabajé con este amigo mío, que era amigo de la vida, o sea, era amigo que nos conocíamos de antes, de hecho, en la universidad, Ya. y coincidimos en el mismo trabajo, y coincidimos con el mismo jefe en la misma área, entonces trabajamos juntos, ¿no? Y, y veníamos conversando, ahí eso ha sido hace 17 años, ¿ya? Más o menos. Y en ese momento veníamos conversando y decimos, oye, tenemos que hacer algo propio, ¿por qué no pensamos en Claro. algún negocio, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y ahí también pongo un asterisco, ¿no? En esa época, claro, vivíamos en nuestras casas, no estábamos casados, no teníamos hijos, ¿no? Que me Digamos que el imagino. momento era propicio como para poder emprender algo con todos los riesgos que tiene emprender, digamos, ¿no? Pero Claro. era, en todo caso, un momento en donde los riesgos eran bajos, Sí. si algo pasaba mal, digamos, ¿no? Entonces veníamos pensando qué hacer, y pasamos por distintos tipos de proyectos sin que vieran la luz, si quieres, ¿ya? Pero nos juntábamos, me acuerdo, y dijimos, oye, si hacemos un food truck, cuando en esa época no habían, todavía no están de moda los food trucks, ya dijimos, Ya. oye, si hacemos un food truck, ¿de qué podría ser? Y pensamos, oye, food truck de papas rellenas, dijimos, papas rellenas de distintos tipos. ¿Y dónde nos ponemos? Hay que ver si lo hacemos en algún sitio, claro, cuando la gente salga de alguna discoteca o algo que salen con hambre, ahí Sale puede con ser, hambre. ¿no? Entonces Claro. pensamos desde nuestra mirada de jóvenes en ese momento, cotizamos cuánto costaba hacer un food truck. En nuestra cocina trabajamos cocinando papas rellenas, ¿no? Para ver qué Probando pasaba. ahí. Pero dijimos, oye, por acá no tenemos mucho expertise, creo que no nos va a ir muy bien. Yo venía, mi experiencia previa, antes de trabajar junto con él, venía a haber trabajado en consumo masivo, ¿no? Entonces tenía un poco esa mirada de productos más masivos. Pensamos en un negocio de... Mi mamá venía de repostería, entonces hay algo de repostería, tenemos contacto con las distribuidoras, por ahí podemos no moverlo. Pero nada traccionado al final, ¿ya? Y luego hubo un tema que creo que ese fue el punto de inflexión con Directo, con Taxi Directo. Que mi socio, ¿no? Tiene una historia personal detrás. Que él había tenido en su familia un accidente, ¿no? En donde un pariente suyo había fallecido por un tema de un accidente con un taxista en la calle. Y él tenía este dilema de querer realmente generar un impacto y un cambio en el transporte público en el país. Me dijo, ¿y si hacemos algo de esto y trabajamos algo de taxis? Claro, ninguno de los dos sabemos ser taxistas, ninguno de los dos teníamos experiencia, Claro. pero había creo que un propósito detrás bien bonito y bien fuerte desde su lado, ¿no? Y yo dije, me sumo y te acompaño, ¿no? Y, y así un poco nos juntamos en la noche, armamos nuestros Ya Exceles, saliendo. digamos qué hacemos, pero como te decía, no teníamos ninguna experiencia en esto. Y lo que hicimos fue, sumamos un tercer amigo en ese momento, dijimos, oye, hagamos algo y probemos pues qué pasa. Y dijimos, ¿dónde podemos pilotear esto, no? Y ahí ya te voy a contar brevemente algunas cosas, Claro. pero ya bueno, seguro Patricio, si lo invitas ahí te va a contar mucho más, pero piloteamos en Asia, en el Boulevard de Asia, donde en ese momento no habían, digamos, una compañía oficial de taxis dentro del Boulevard. Y en ese momento el Boulevard, te hablo hace 17 años, no era lo que era el Boulevard hoy. Y el dueño del Boulevard también apostó un poco por este emprendimiento. Dijo, oye chicos, yo les doy un espacio, no les voy a cobrar por el espacio, pongan su módulo y Y vean ahí qué pasa. empieza. Y así arrancamos, ¿no? Pero te cuento una anécdota previa, ¿ya? Que fue interesante sobre el modelo. Nosotros, em, digamos, la compañía hoy, Taxi Directo, tiene un enfoque bien de propósito, de transformacional, social, y nace así, pero nace de esa manera sin que nosotros necesariamente
Vaya. supiésemos previamente de todos esos conocimientos, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahora cómo hicimos nuestro proceso para entender al Al conductor, al proceso. taxista. Yo digo, claro, eso es design thinking, eso es, ¿no? Diseño conductual. Metodologías y todo lo Pero en demás, ese ¿verdad? momento, claro, yo no tenía idea, nunca había llevado nada de esos cursos ni conocía eso. Pero ¿qué hicimos? No teníamos plata, teníamos poca plata, y dijimos, oye, tomemos taxis que nos lleven de un lado a otro, que sean rutas largas, para conversar con el taxista y Claro. entender por qué en ese momento los sistemas de taxis no eran tan buenos como deberían de ser. En ese momento, acuérdate, 17 años atrás no No había había Uber, no sé qué, Cabify, claro. Uber, no habían aplicativos, eran los taxis llamados o de la calle. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa, no? Y había un problema con el conductor en ese momento en donde las empresas en las que trabajaban no les pagaban a tiempo, entonces el conductor estaba pensando en cómo pagar la leche, cómo pagar el colegio, entonces manejaba mal. Entonces nosotros partimos pensando que el conductor era nuestro cliente principal y tenía que estar, digamos, bien atendido, bien cuidado y indirectamente iba a irradiar un buen servicio luego si es que eso era Claro. así. Y así un poco como nace directo en un garaje ahí en Ate, en la calle Los Quechuas. Y hoy ya pues es un negocio que realmente viene consolidado. Yo soy parte de la empresa como director, si quieres, ¿no? Como accionista. Yo ya no estoy involucrado en el Y día a día, ahí ¿no? es como, ¿cómo decides tú decir, no me aboco 100% al emprendimiento Sí, operativo, digamos, de trabajar sí, y sigues con tu carrera profesional? O sí. sea, Yo creo que ahí me ayudó mucho, ¿sabes qué? El nivel de socios que tenía o que tengo en mm, directo, ¿no? O sea, la confianza que tengo con mis socios eh, y el poder yo saber que si no estoy involucrado en el día a día, esto igual va a caminar bien, es clave. Mira, yo te digo, en estos 17 años que tenemos en este emprendimiento, nunca hemos tenido un pleito entre claro. los socios. Digamos, siempre hay conversaciones, ¿no? Pero nunca un pleito. Siempre hemos sabido respetar muy bien el rol que tienen las personas que se dedican a esto y la confianza, la ética, creo que son valores que son súper importantes para que un emprendimiento funcione, ¿no? Si no tienes confianza en las personas con las que delegas o con las que Claro. trabajas, y si no tienes este nivel, si quieres, ético de que sabes que las cosas las van a hacer bien, es difícil. En este caso no ocurre, No. entonces nos va relativamente bien con eso en la relación de socios, digamos, ¿no? Y igual me imagino que cuando estaba creciendo tenías que darle tiempo también, aparte de trabajar al emprendimiento, igual no estás así. Ah, ¿Cómo total, hacías? ¿Cómo total, hacías para dosificar? duermes poco, Claro, duermes poco, trabajas mucho, em, pero es bien gratificante, pues al final, porque, o sea, yo tengo esta idea de que, claro, cuando haces algo que te llena, que te da pasión, que realmente sientes que va a generar un cambio, un impacto, digamos, sacrificas algunas cosas para construir sobre eso, ¿no? claro. Pues yo te diría que al inicio fue mucho de eso. Y nuevamente, no teníamos tantas responsabilidades en ese momento también, es cierto, ¿no? Imagínate. Yo no tenía hijos en ese momento, hoy tengo 3 hijos, ¿no? No estaba casado, ¿no? O sea, entonces también creo que el momento ayuda, ¿no? Y si te puedo hacer una reflexión sobre eso, te diría, sobre todo a las audiencias más jóvenes, ¿no? A las personas más jóvenes, aprovechen esos momentos para tratar de sacar adelante algunas iniciativas que tengan, ideas que estén alineadas con su propósito, obviamente, ¿no es Claro. cierto? Que el motivo de generar ingresos sea una consecuencia, que no sea el fin. O sea, si tú naces con una idea, con una mirada de quiero hacer plata, de repente no te va a Difícil. funcionar, ¿no? Más bien es si tú tienes una idea que quieres generar porque va a generar un impacto y un cambio, la plata debería llegar, digamos, ¿no? Si lo gestionas bien. Entonces, y que aprovechen ese momento en donde de repente la toma de riesgos puede ser mayor, ¿no? Porque Claro. tienen menos riesgos que asumir, ¿no es cierto? Pero, pero creo que es bonito. A mí la verdad es que me gusta, pero si quieres también ¿por qué no me dediqué de lleno, si quieres, al emprendimiento y por qué seguí trabajando desde el lado corporativo, desde otro lado? Es porque siento que también hay mucho que se puede aportar desde ese ámbito, ¿no? Y ya teniendo a socios que podían llevar el modelo bien, Claro. a mí me gustaba seguir también, digamos, construyendo sobre otros espacios, ¿no? Y nada, perfecto. Muchas gracias por contarnos. Ahora me gustaría entrar a hacerle un doble clic a Porta. Sí. Me encanta en lo personal la innovación social. He leído mucho sobre la teoría de cambio. Y cómo de las empresas se puede hacer eso, ¿no?
Cuéntanos un poco más a detalle en qué proyectos están trabajando, Sí, eh, a dónde lo ponen foco, y de nuevo esa relación entre la innovación social, la rentabilidad de las empresas y el aporte a la sociedad, ¿no? Que no sí. es excluyente, simplemente No, es totalmente, una... totalmente. Yo siempre digo, la sostenibilidad no tiene por qué no ser rentable. O sea, para nada. Yo creo que si uno Mm, gestiona bien los proyectos sociales, entiende que la sostenibilidad es parte del ADN del negocio, ¿no es cierto?, de las claro. empresas, no tiene por qué no ser rentable. Al contrario, yo creo que uno puede rentabilizar de la sostenibilidad haciendo el bien. O sea, y no está mal. O sea, yo creo que es importante si es que uno tiene esa concepción Tiene ese propósito, ¿no? totalmente. Entonces, yo te cuento un poco, si quieres, de en qué estamos en Aporta y nuestros proyectos principales, ¿no? Nosotros em, tenemos tres grandes proyectos, si quieres, o sea, hacemos varios proyectos con las empresas, bien enfocados en sus giros de negocio, si quieres, ¿no? Ahora te cuento luego un poquito más de eso. Pero tenemos tres proyectos principales que para nosotros son como nuestras anclas y que funcionan independientemente del giro de negocio, ¿ya? El primero se llama Volar, que es un proyecto enfocado en el desarrollo infantil temprano. Nosotros hace ya algunos años decidimos apostar por trabajar en la infancia temprana. Y por qué, ¿ya? ¿Por qué decidimos ir con ese grupo etario, con la infancia temprana? Em, no sé si sabes, pero el cerebro de las personas hace la gran parte de las conexiones neuronales en los 3 primeros años de vida, ¿no? El desarrollo que tiene el cerebro de las personas y la velocidad con que las conexiones neuronales se dan en los 3 primeros años de vida no ocurre de la misma manera en el resto de nuestra vida. Entonces, Mm, todo lo que hagamos o dejemos de hacer con los niños y niñas en ese tramo de edad nos va a es, terminar marcando como profesionales, como personas, como ciudadanos, claro, ¿no? O sea, entonces es bien importante lo que se haga en ese periodo de la vida. es la vida. Pero Sí, a pesar de que eso es así, se sabe, lamentablemente en el país hay muchas brechas todavía en la infancia temprana, ¿no? Si tú revisas los resultados de la ENDES del 2023, 43% de los niños en ese tramo de edad tienen anemia, ¿no? Si te vas a zonas más remotas del país, 7 de cada 10 niños sufren de anemia, 50% de los niños no tienen apego seguro en su casa, es decir, no les leen, no les dicen que los quieren, otro porcentaje importante no camina solo cuando debería caminar solo, ¿no es cierto? O no se comunica de manera efectiva cuando debería hacerlo. Entonces, hay muchas brechas, ¿ya? Que no están cerradas todavía. ¿Y eso qué implica? Implica que estos chiquitos, ¿no? Estos niños y niñas, que hoy tienen entre 0 y 3 años, 0 y 5 años, de aquí a 25, a 30 años van a ser los que lleven el país, ¿no? Entonces, claro, si sí, no hacemos sí. algo hoy, en la infancia temprana, vamos a seguir comprometiendo el desarrollo del país, ¿no? Entonces, nosotros ya hace unos años decidimos apostar por este proyecto. Y como plataforma de innovación social, lo primero que hicimos fue salir a mirar qué existía en torno a esto, ¿no es cierto? Vimos distintos modelos y al final tomamos uno que se llama el Nurturing Care, que lo avala UNICEF y la OMS, y que aborda dimensiones como nutrición, salud, aprendizaje temprano, apego seguro, pero dirigido a los cuidadores de los niños y niñas. Es decir, la intervención no va hacia el niño o niña, sino Sí, a generar capacidades y conocimiento en los cuidadores que se encargan del cuidado, ¿no? Para la redundancia, de estos niños y niñas. Y por tramos de edad, ¿no? Entonces hicimos una aplicación móvil, hemos desarrollado muchísimo contenido, videos, infografías, textos, eh, para trabajar un modelo que aborde, digamos, esta problemática y así cambiar la trayectoria de vida de los niños en el país, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. iniciamos con un piloto en Puno, ¿no? Hace ya 4 años, 5 años en Puno. Y como te decía, la medición es importante para nosotros. Entonces construimos una teoría de cambio, hicimos indicadores de impacto e hicimos una línea base. Medimos antes de intervenir, que eso para nosotros Claro. es fundamental. Punto de referencia, pues Todos sí. nuestros proyectos parten con una línea base, porque si no, no sabes de dónde estás Sí, empezando. Entonces hicimos una línea base, intervenimos y después de un año volvimos a medir. Y en este proyecto, claro, la medición la hacemos un año después porque son proyectos que no necesariamente te van a mostrar cambios en el comportamiento en el corto plazo. Entonces, lo primero es que digamos, el cuidador adopte y conozca el contenido y luego lo incorpore, digamos, en su día a día. Entonces, después de un año medimos y vimos que había unos cambios en la tendencia de los indicadores que medíamos, ¿no? Y otra cosa importante es que para este proyecto en particular, en Puno, teníamos grupo de tratamiento, es decir, donde interveníamos y medíamos, pero también teníamos un grupo de control, que es una comunidad parecida, pero donde solamente medíamos para ver qué pasaba claro. donde no Entonces, intervenías. Entonces así tenías ese comparando. efecto de la doble diferencia que era muy interesante.
Y consistentemente año a año vemos que ocurre siempre lo mismo, ¿no? Que o hay una mejora o contención con los indicadores que medimos versus donde no intervenimos que el indicador decrece, ¿no? De manera importante. Entonces, eso nos sirvió como para validar que el modelo de este proyecto funciona. Entonces, con eso empezamos a buscar ampliar el modelo, ¿no? Entonces, hoy estamos en intervención directa, es decir, nosotros directamente ejecutándolo en Puno, en Cusco, con las empresas del grupo, en las zonas de influencia, pero también lo estamos haciendo con los hijos e hijas de los colaboradores de las distintas empresas de Breca. Y en sesión de uso, es decir, que buscamos aliados que quieran sumarse a este proyecto y compartimos lo que hacemos. Ya. Estamos haciendo cosas con diversos actores públicos y privados también. Entonces, la verdad es que es bien bonito porque es un proyecto que ha ido creciendo en el tiempo y que a la larga lo que busca es generar un cambio en la sociedad y en el desarrollo hoy de los niños y niños, pero el día de mañana en la población en general, ¿no? Ese es Sí, uno de los proyectos qué, más bonitos que tenemos, qué te diría. maravilloso, ¿no? Porque al final es el futuro, como tú dices, del país, ¿no? Y, y esa apertura de no cerrarse al conocimiento de ustedes nada más, sino abrirlo a otros stakeholders, Sí, es chévere, ¿no? Porque te da una... Permite que se amplíe, ¿no? Y ahí entra un actor principal que es el Estado también. No sí, sé cómo le va trabajando con el Estado porque tiene la capacidad de llegar y... Y claro, no hay de repente eficiencia y todo, porque como esos sí. indicadores, esos datos que tú me has dado son muy, que nos asustan, ¿no? Es como tantos 7 de cada 10 niños estén con anemia. ¿En qué estamos fallando, no? Sí, mira, yo te digo, y es bien importante la pregunta que me haces, porque nosotros desde Aporta somos conscientes que se tiene que trabajar en alianzas para lograr un impacto, Sí, digamos, a gran escala, ¿no es cierto? Y también sabemos, digamos, dónde están las fortalezas del privado y del público, ¿no? En nuestro caso, claro, el sector privado de repente podemos actuar mucho más rápido en tomas de algunas decisiones, claro. ¿no es cierto? Y de probar y de testear y de iterar. Pero también sabemos que la fortaleza del Estado es la capilaridad, el poder llegar de manera masiva a muchos sitios a donde nosotros directamente no podemos llegar, ¿no es Así cierto? es. Entonces, te diría que por suerte, cuando nos hemos juntado con los actores públicos para llevar este modelo, hemos tenido buena recepción, porque es un problema que realmente les importa, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos una alianza con la DIRIS Lima Diris, Este. sí, 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 lo he eh, visto. y ellos realmente han visto, y ellos también tienen este objetivo de cerrar la anemia o trabajar en temas de la infancia. Y para ellos, claro, tener un modelo como Volar es súper bonito porque les permite tener herramientas y recursos que pueden luego utilizar para la población de los distritos que ellos atienden, ¿no? Entonces, y a nosotros también nos interesa muchísimo esa alianza porque nos permite nuevamente llegar a zonas en las que de repente si queremos entrar solos, podría ser más complicado lograr ese Claro, alcance. claro, Entonces, claro. yo te diría que eso es bien interesante. Y lo otro es que, claro, en nuestro caso, nosotros no somos un negocio. Entonces nuestros objetivos no son objetivos de negocio, son objetivos de impacto. Entonces, Sí, para generar impacto, lo más bonito es cómo vas sumando alianzas fuera de las empresas de Breca claro. también. Empiezas obviamente por casa, pero luego buscas cómo esto lo puedes ir llevando Lo a otros expandes, pues, ¿no? A espacios. otro lado. Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la inspiración, te digo, ¿ya? Y es bonito porque si podemos con lo que hacemos y con data que sustente lo que hacemos, ¿no es cierto? Inspirar a otros a decir, oye, qué bacán esto, ¿cómo me sumo? Pucha, te diría que eso es Ese es, un éxito, ¿no? a mí me encanta esa parte de inspiración porque a veces puede tomarse un término cliché o de un discurso, ¿no? Pero cuando va acompañado de la acción, realmente transforma algo, ¿no? Es como, Sí, por eso me resuena mucho el propósito de Eureka, ¿no? sí. Porque te conviertes haciendo en esa fuente de inspiración, ¿no? ¿Y qué otros proyectos estás trabajando o has trabajado que te quitan el sueño en sentido positivo, digamos, que te Sí. llena de emoción, porque uno tiene ahí siempre algunos determinados, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿Tienes algunos que nos puedes contar y algunas anécdotas de repente sí, sí, o sí. cosas que podamos llevar a la audiencia? Claro, claro, claro. Antes de eso, solamente hacer un comentario sobre lo que decías del propósito y lo de la inspiración, que es bien interesante porque, claro, el propósito de Eureka es inspiramos para trascender, como te Sí, comentaba antes, y el de Aporta es desafiamos el statu quo para inspirar nuevas realidades. O sea, la qué inspiración bueno. se vincula Claro, igual claro. en ambos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de cómo hacemos las cosas distintas, pero no por el hecho de hacerlas distintas, sino de cómo al hacerlas distintas podemos generar un cambio positivo en el beneficiario de la Claro. intervención a través de la inspiración, ¿no? Sí.
Pero nada, Qué te quería chévere. comentar cómo se conectan, digamos, ¿no? De cierta manera. Y en proyectos sí, mira, fuera de este que te contaba de volar, tenemos uno que se llama Familias Saludables, que es bien bonito el proyecto también porque lo que hace es busca atender las necesidades de los colaboradores de las empresas de Breca y de sus familias. Parte por ahí, pero la idea es que luego también se pueda ampliar a empresas fuera de Breca, digamos, ¿no? Pero ¿cómo nace el proyecto? Nace con esta mirada en donde nosotros en Breca entre las distintas empresas deben haber, no sé, 18.000 colaboradores más o menos. Si lo llevas a sus entornos familiares, deben haber, no sé, 60.000 personas que de alguna Ya. manera tienen alguna dependencia con alguna empresa, ¿no? de Breca, con un empleo de una empresa de Breca. Y teníamos hace unos años súper claro, digamos, el rol de este colaborador en términos funcionales, ¿no? O sea, su horario de trabajo, qué hacía, a quién le reportaba, etcétera. Todo el tema funcional es súper claro. Pero claro, si te pones a pensar, oye, esta persona tiene o no tiene agua en su casa, tiene luz, oye, cuánto se En demora en llegar a realidad, trabajar, su claro. hijo está yendo al colegio, no, oye, se ha podido atender en el hospital o no. Son preguntas que, claro, si te pones en el estricto del ámbito laboral, son preguntas que uno no se hace, ¿no es cierto? Pero en el grupo, en Breca, algo bien interesante fue esta mirada de queremos conocer un poco más a los colaboradores de las empresas para ver cómo podemos, entendiéndolos, atender aquellas necesidades que puedan tener que son importantes, ¿no? Entonces, desde Aporta abordamos este proyecto con un censo donde recogimos información Está bueno. de educación, salud, vivienda, economía y redes. Redes entendiendo qué tan segura es la zona donde vive, temas de contención. En las distintas empresas de Breca hicimos este primer censo el 2021 y censamos alrededor de 10.000 colaboradores, más o menos, y a su entorno familiar, o sea, fueron como 42.000 personas que censamos. Y nos encontramos con una realidad súper dura, pues no vimos que efectivamente había un porcentaje de colaboradores y familiares directos que tenían ciertas vulnerabilidades o brechas en estas dimensiones, ¿no? Entonces, pero también fue bien interesante lo que encontramos, porque habían varias de esas brechas que eran relativamente sencillas de resolver. Habían cosas que eran más de información. Por ejemplo, salía que había un porcentaje de gente que te decía que no tenía un seguro de salud, ¿no? No tengo un seguro, entonces por eso no me puedo atender, ¿no? Y la realidad es que sí tienes un seguro, ¿no? Lo que pasa es que no sabían que tenían un seguro, porque tienes CPS o tienes salud, tienes un seguro. Claro. Entonces la solución era relativamente sencilla. Trabajamos con las asistentes sociales en temas de capacitación, de que sepan qué seguro tienen, dónde se pueden atender, cómo, qué coberturas, y así asegurarnos de que la gente, cuando tenga que atenderse, sepa que se puede atender, ¿no? O temas de rezago escolar, por ejemplo, ¿no? Que habían colaboradores que nos decían en el censo que no habían terminado el colegio por algún motivo obviamente ajeno a ellos cuando eran chicos, ¿no? Y que luego nunca lo pudieron terminar. Y en el Perú existen los centros de educación básica alternativa, entonces había un match Claro. perfecto para juntar a esas personas con estos centros para que puedan terminar el colegio, ¿no? O temas de mejoras de vivienda, etcétera. Entonces, la verdad es que nos dio mucha información para ver cómo Claro. atendíamos esto, ¿no? Y luego el 23 volvimos a censar, el 2023, esta vez a casi 12.000 colaboradores, 46.000 personas más o menos entre colaboradores y Está entorno, bien, está bien. y vimos una reducción en las brechas de 5 puntos porcentuales, que fue súper bonito porque, o sea, de la misma población censada, encima, o sea, la población que pasó por ambos censos, ¿no? Entonces, era bonito ver cómo lo que habíamos empezado a trabajar desde el 21 con esta información había tenido un impacto positivo en las personas. Y luego, claro, cuando ves también indicadores de compromiso, engagement, todos altísimos, porque realmente el colaborador siente que Se estás siente, atendiendo claro, una más necesidad. conectado, ¿no? No, y para nosotros en Breca esto es un proyecto fundamental, porque estamos volviendo a censar ahora este 2025 para ver qué ha pasado. Cierto. Em, pero nos permite ir metiendo algunos componentes también interesantes de concientización y prevención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este año venimos con el tema de las lluvias o el dengue, que hubo, ¿no? Un rebrote muy alto el año pasado también, nos permite accionar principalmente sobre los colaboradores que hemos mapeado que no sé, que no tienen acceso a agua o que viven en Mm, zonas de riesgo, que su vivienda tiene condiciones que pueden ser riesgosas. Entonces, con ellos principalmente podemos accionar en temas de prevención y concientización eh, dirigida, ¿no? Entonces eso también la verdad es que te permite tener un impacto muy, muy bonito, ¿no? me estaba pensando y que una empresa haga eso es como la primera vez que escucho qué potente, así los felicito bastante. Eh, no sé qué tan fácil es medir. Sí, Hay herramientas, se puede estar la teoría de cambio de repente, sí.
la medición antes, después, los grupos de control distintos. ¿Qué les es difícil a ustedes tomar? Mira, no es sencillo, te digo, Mm, porque normalmente, y cuando te pones en la óptica de negocio, si quieres, normalmente los indicadores que mides cuando mides un negocio son los indicadores más tradicionales claro, pues que sí, estás acostumbrado a medir, KPIs y ¿no es todo lo cierto? demás. Entonces, en el caso de proyectos sociales, a veces no es tan fácil demostrar el impacto si es que no tienes una claridad en cómo mides el indicador. Entonces, nosotros sí somos bien rigurosos con eso en varios aspectos, ¿ya? Lo primero que hacemos es cuando vamos a abordar un proyecto, mirar si es que hay algo de data o información, ya sea en Perú o afuera de Perú, sobre proyectos parecidos. Entonces ahí tratamos, primero, esa es nuestra primera mira, entender si se ha hecho algo al respecto para no inventar Claro, la pólvora, sino ver cómo, si tomar existe algo, de traerlo eso. como ejemplo. Por ejemplo, en este Sí, proyecto de familias saludables, un censo. O sea, la información censal no es algo que hemos inventado nosotros, es una herramienta que existe. Es más claro. bien cómo esa la traes y la aplicas al proyecto, ¿no? Lo segundo que hacemos es una vez que vemos eso, trabajamos en una teoría de cambio. Y lo que hacemos que es bien importante es que la trabajamos de la mano, en nuestro caso, de la empresa con la que vamos a desarrollar el proyecto. Porque, nuevamente, yo te decía al inicio, la sostenibilidad no tiene por qué estar divorciada del negocio, ni ser parte de la ADN, Claro, ni no ser rentable. Entonces, entramos con el negocio y miramos con el negocio, oye, ¿cuáles son sus objetivos de negocio? ¿Cuáles son sus objetivos de sostenibilidad como organización? Y construimos juntos esa teoría de cambio para tener un set luego de indicadores que hagan sentido con el proyecto y con el negocio. Entonces, te pongo un ejemplo. De repente mi indicador no va a ser un indicador financiero duro, pero sí te puedo decir que si yo hago este proyecto, puedo impactar en que tengas menos rotación de gente o ahí que, no sé, impacto. tengas gente más productiva. Claro, Y eso indirectamente te beneficia como organización. Y no está mal, ¿no? Al final estás resolviendo un problema social, pero generando un impacto en tu organización, ¿no? Y luego, una vez que tenemos esos indicadores definidos, línea base de todas maneras. Línea base antes para ver de dónde partimos y sobre eso vamos, digamos, ejecutando la todas. iniciativa y tal, ¿no? Entonces, sí, y nada, yo te diría que ahí la medición es súper importante, es difícil, no todo el mundo hoy lamentablemente mide con un nivel de rigurosidad como se tendría que medir. Pero algo que tratamos de hacer nosotros desde Aporta y cuando tenemos estas conversaciones, tanto dentro de las empresas de Breca como fuera, es siempre poner sobre la mesa que no se descuide el tema de la medición de impacto porque puedes estar invirtiendo muchísimo en un proyecto Claro, para y al final no sabes qué tanto impacto estás la generando incidencia, ¿no? realmente, ¿no? Me decías que estuviste en Estados Unidos en el MIT Sí, y tienen un convenio con esta universidad, que es sí. una de las mejores del mundo. Cuéntanos un poco porque está enfocado en formar a jóvenes en estas herramientas de data y todo lo demás, ¿no? Sí. Cuéntanos sobre el proyecto. Te cuento. Justo ese es el tercer proyecto, si quieres, Ah, ya. importante que A ver, a tenemos. ver. Este proyecto se lleva a través de una, digamos, de una definición que nosotros tenemos el proyecto, se llama Braid, que está incubado en Aporta, y lo que busca Braid como proyecto es, el propósito que tiene Braid es cómo cerramos esta brecha de talento digital en el país, ¿no es cierto? Y hace unos años decidimos también con este enfoque de científicos de datos, ¿no? Cómo podemos formar científicos de datos de altísimo nivel o acompañar o ayudar a formar científicos de datos de altísimo nivel para que ellos luego de pasar por un proceso de formación importante puedan dar de vuelta también al país con sus aprendizajes, ¿no? Y lo que hicimos fue, ya hace poco más de 5 años también, firmamos una alianza con el Instituto de Data, ¿no es? El Institute for Data Systems and Society, el Instituto de Data Ciencias, ¿no? y Sociedad, de Sistemas y Sociedad, perdón, del MIT, que lo que hace esta escuela del MIT es trabaja en un micromáster donde forma científicos de datos pero para que usen esta información para resolver problemas sociales, ¿no? Es el Instituto de Data Aplicado a eso. de Sistemas y Sociedad. Y lo que hacemos desde Braid es acompañamos a estos chicos con una formación que es, desde, ellos la llevan de manera remota, la llevan desde aquí, ¿no es cierto? Pero localmente tenemos un componente que lo llamamos Global Skills, que lo que hacemos es, trabajamos con los chicos en habilidades blandas, ¿no? Temas de liderazgo, marca personal, Mm. ética.
¿no? Como para complementar la formación técnica con componentes más soft, si quieres, ¿no? Y es un programa que dura 20 meses, súper riguroso porque tienen, digamos, los chicos que pasan por el programa tienen que tener una serie de competencias importantes para poder llevar este micromáster de ciencia de datos. Y lo que hacemos, justo acabamos de regresar, es el segundo viaje que hemos hecho. Tratamos de hacer un viaje al año donde llevamos a un grupo de estudiantes que han pasado por el programa al MIT. Entonces tenemos unos días, si quieres, de un viaje de estudios en donde los chicos conocen el campus, tienen algunas clases presenciales ahí con algunos de los profesores que han llevado. Guruso. eh, y ha sido riquísimo porque esta vez hemos viajado con 35 chicos. Y cuando conversas después, digamos, en algún momento con ellos, ¿no? En un espacio más informal, eh, te sorprendes, digamos, de las historias que hay detrás y del impacto que esto tiene en ellos, ¿no? Nosotros medimos, por ejemplo, niveles de ingresos los chicos. Cuando empiezan el programa medimos en qué niveles de ingreso están, en qué posición están laboralmente hablando, y cuando terminan el programa, qué ha pasado, digamos, en su desarrollo profesional. Y más del 60%, te diría casi 70% de los chicos tienen una mejora en sus ingresos una vez que terminan el Ah, programa, ¿no? mira, Entonces es un programa qué tal. súper bonito porque mejora las condiciones también de desarrollo de vida de la persona, pero los acompaña en una formación de altísimo nivel para que ellos a su vez luego puedan tener un ¿Y impacto, ¿no? cómo hacen la selección de las personas? Sí, tenemos, digamos, hacemos campañas en donde convocamos a la siguiente promoción. De hecho, hoy ya tenemos más de 220 chicos que han pasado o están pasando por el programa en estos 5 años. Estamos próximos a convocar a la siguiente campaña para la promoción 13, que empieza ahorita en unas semanas. Em, y los chicos, digamos, postulan, presentan, digamos, su interés de postulación, pero luego tienen que pasar una prueba técnica, ¿no es cierto? Prueba de inglés y tener alguna, digamos, completar alguna información para ver si tienen el perfil como para poder llevar el modelo, ¿Y ¿no? Y es sí. pagado o gratis? No, no, no. Sí lo tienen que pagar, pero nosotros financiamos gran parte del modelo. Sale carísimo de repente si es así, Sí, hace la incidencia. O sea, para la persona me refiero, ¿no? Que sería sí, carísimo un programa de ese nivel, pero sí. ustedes me imagino que ayudan O a que sea, salga, ¿no? financiamos, digamos, la alianza que se tiene Mm, con el MIT, pero sí es un programa pagado, pero un poco la lógica de por qué tienen que pagar el programa es porque nosotros buscamos que más chicos puedan seguir mm. llevando este programa. Entonces, si se paga por este estudio, esa plata que entra permite que podamos luego No, seguir teniendo más y chicos en se el pone programa. se autosostiene, digamos, ¿no? Es un poco el objetivo Y del que modelo, no se ¿no? pierda, ¿no? Sí, total. Y lo otro bonito de este programa es que para que tú te puedas graduar del Micromaster, hacia el final del programa llevas un proyecto con organizaciones sociales que tienen mucho volumen de data, muchas veces desestructurada, y estos chicos acompañan este programa que se llama Reto Integrativo, en donde trabajan mano a mano con las organizaciones para resolver algún problema o No, generar un es modelo o verdad. algo, ¿no? Ya tenemos más de 20 organizaciones con las cuales vienen trabajando estos Qué chicos, potente. que es bien bonito, ¿no? Qué potente, porque deben haber dotar de herramientas a personas que van a hacer cambio y le están haciendo cambio en distintos. Mira, no sé cuántos de ellos entrarán a trabajar luego al Estado o en el futuro trabajar al Estado. Imagínate todo ese conocimiento ahí, ¿no? No, O total, sea, total. es bien power. Felicitaciones, Ivo. La No, verdad que me quedo gracias, Jimmy. sorprendido. No conocía a detalle lo que hacen desde Aporta. O sea, sí he trabajado con el Grupo Break y todo lo demás, pero conocer este doble clic es muy power. Y yo siempre digo, ¿no? Que al final cuando uno hace un negocio, siempre en línea al propósito es impacto, ¿no? Es construir una mejor sociedad, ¿no? Y no está desasociado de la rentabilidad con hacerlo, ¿no? No es excluyente. Totalmente. Y es hacerlo bien también, ¿no? Que lo viene. Ya para ir cerrando la entrevista, o sea, el tiempo se pasó volando. Siempre pregunto a mis invitados, es en esa trayectoria que tienen de años, en tu caso tienes también de emprendedor y de ejecutivo. ¿Qué lecciones te va dejando la vida, ¿no? Y esas lecciones también, ¿cuál es la concepción del éxito, ¿no? Mm, Que varía mucho, ¿ah? Varía mucho en el tiempo, no sé sí, qué reflexiones nos puede dejar. ¿Ah? sí, mira, yo te diría algún mensaje que puedo darle a tu audiencia, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Es que no quemen etapas. Yo creo que es importante eh, en los roles en los que están, ¿no? Aprendan, equivóquense, ¿no? Crezcan en esos roles. Muchas veces me encuentro sobre todo con los jóvenes más jóvenes que quieren crecer súper rápido, quieren, ¿no?
asumir puestos de mayor responsabilidad muy rápido. Mm. Y yo sí creo que es importante ir consolidando tu rol, tu responsabilidad, tu conocimiento en el tiempo, ¿no? Yo a veces converso con algunos chicos y les digo, ya, perfecto, mañana te pongo en un rol de gerente, pero al final te voy a hacer un daño en vez de ayudarte porque no estás preparado para asumir ese rol, la gente a la que te va a reportar no te va a validar y va a ser contraproducente, ¿no? Entonces digamos, una primera reflexión te diría es, no quemen etapas, tómense el tiempo para aprender en el rol en el que están, ¿no es cierto? Equivóquense, aprendan de esos errores, ¿no? Abracen el error. Yo creo que es importante que la gente no le tenga miedo al error controlado, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Pero que no le tengan miedo al error, a equivocarse. En Aporta creemos mucho en eso, ¿no? Y si te equivocas, aprende sobre ese error y construye sobre eso. Em, y que también sean auténticos con lo que quieren hacer, ¿no? O sea, que realmente trabajen en un espacio en donde sientan que lo que están haciendo va a tener un impacto para ellos o para lo que quieren lograr, ¿no? Si pueden conectar con su propósito personal, mucho mejor. Yo te decía hace un rato, el dinero termina siendo una consecuencia de, ¿no? Si tú realmente estás en un espacio en donde sientes que vas a aportar, que puedes generar un cambio, que está en línea con lo que resuena contigo, vas a trabajar mucho más contento, más Mm. motivado, vas a dar mucho más de ti y consecuentemente, digamos, tu desarrollo profesional se va a ir Se va dando, dando. ¿no es cierto? Entonces yo te diría eso. Sean siempre éticos, íntegros, ¿no? Y yo te digo, si algo uno tiene que cuidar, y yo lo veo mucho en Breca, es ser personas íntegras, ser personas éticas, ¿no? Uno tiene que ser siempre auténtico, porque tu apellido es lo que más vale, ¿no es cierto? Y eso uno tiene que tenerlo siempre en cuenta. No vale la pena, digamos, esquivar la pregunta o salir con una respuesta que no es la verdadera para solucionar un tema, porque eso a la larga siempre termina saliendo. Entonces, sean éticos, sean responsables, ¿no? Sean íntegros. Y que también estén siempre constantes, digamos, en constante adaptación, ¿no? Yo te digo, yo tengo 45 años, claro, yo he pasado desde el internet por conectado, ¿no? En cable a lo que hay ahora y las redes sociales y todo. Entonces tienes que estar también atento a lo que viene, a las nuevas tendencias, adaptarte Vigente, y bueno. vigente, porque Claro. eso te mantiene vigente, ¿no? Eso te diría un poco como reflexión de en mi trayectoria profesional, Mm. personal, son cosas que yo podía dejar como reflexión, ¿no? Sí, Es bien, bien potente eso de la autenticidad y de los valores. Porque tú puedes ser muy bueno en desarrollando, programando lo que sea, ¿no? Pero si careces de crear una reputación, ¿no? Y a veces cada vez pesa más en las empresas esas cualidades también, ¿no? total. Y además yo te digo, si tú no eres auténtico, eso no es sostenible en el tiempo. No O es, sea, tú sí. no puedes fingir una postura todo el tiempo, constantemente. Tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano va a salir como realmente eres. Entonces yo, Sí. yo sí les diría, sean auténticos. Y si en algo no están de acuerdo, díganlo, ¿no? Obviamente con respeto, ¿no? Entendiendo que tu posición no siempre va a ser la correcta también, ¿no? Pero el ser íntegros, éticos y auténticos, para mí son como que valores fundamentales en la vida personal, pero también en la vida profesional, ¿no? Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál crees que es el rol que deberíamos tener como ciudadanos en la construcción de un mejor país? Eh, a veces pasa mucho que estamos abocados en nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, a que esto crezca, ¿no? Y está bien, está perfecto. Y descuidamos esta parte del país. O sea, Sí. y a veces nos volvemos tan, es como, ya no nos afecta nada, ¿no? Pero a veces de la conciencia, de la información, de la difusión también de ideas, de conceptos, estás construyendo, estás dejando huella, ¿no? Entonces es el Sí, rol ciudadano, pues, somos parte sí. de un país, ¿no? Como, No, mira, totalmente. Yo te diría, lo primero es que seamos agradecidos de lo que nos ha tocado vivir y de poder estar donde estamos. Yo te digo que eso para mí es clave. Tenemos que hacer ese proceso de introspección, ¿no? De ser agradecidos de que, oye, si hoy nos toca estar en un rol, en una posición, oye, eso es un privilegio, o sea, es una suerte poder tener, digamos, ese rol y esa oportunidad, y uno tiene que ser consciente de eso para dar de vuelta. Yo creo que es muy importante
en la medida de lo que podamos, demos de vuelta de lo que la vida nos ha podido dar. Eso es para mí fundamental. Lo segundo es que, eh, claro, nos vamos a encontrar con distintas dificultades en el camino y lamentablemente no vamos a poder resolver todas. O sea, no estamos en capacidad de poder resolver todas al mismo tiempo porque eso es imposible. Entonces, yo sí diría, enfoquémonos en las que podamos tener una incidencia, en donde podamos generar un impacto. Por ejemplo, nosotros, y te pongo el proyecto de infancia temprana, estamos abocados en la infancia temprana, queremos resolver. Redes sociales, Claro, hay ahí problemas puedes... seguramente de agua, hay problemas, oye, bacán, seguramente Sí, van a haber otros actores que van a poder enfocarse a resolverlo mejor que nosotros. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo bien, enfócate en eso y resuelve esa problemática. Empieza por casa también, empieza en tu entorno donde puedes tener una incidencia más directa y más rápido, ¿no es cierto? Sé un referente con tus pares, con la gente que te sigue. Yo, por ejemplo, en mi vida personal con mis hijos, oye, paramos en cruce peatonal, por más que de repente no viene carro, me quedo parado y con espero que cambie respeto. la luz porque les estoy enseñando a ellos esos espacios. O cuando manejo, tengo que ser respetuoso del otro, porque tengo que ser consciente que si algo voy a dejar en mis hijos, por lo menos, o en mi entorno, es, oye, que ellos vean que su papá se comporta de manera adecuada, que no bota la basura a la calle, ¿no? Que da pase al peatón, que responde con la verdad, que es justo con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tenemos que trasladarlo en los ámbitos en donde tenemos cierta influencia y Bueno, ser esos referentes. Yo te digo, no, o sea, un líder empresarial es líder no por lo que dice, sino por lo que hace. ¿No? El walk the talk, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que si uno realmente tiene la capacidad de influir en las personas de alguna manera, tiene que hacerlo de manera positiva, tiene que hacerlo nuevamente, ¿no? Viendo dónde puede incidir, cómo puede generar un cambio y ser el ejemplo como para que los demás digan, oye, pucha, si él lo hace, ¿por qué nosotros no? inspirar, eso. Todo confluye en la Todo inspiración, confluye en nuevamente, la si quieres, inspiración con ¿no? la acción, ¿no? Sí, sí, Y es bien interesante ese concepto de dónde puedes tú hacer incidencia, ¿no? Porque si no, también tanto problema que hay que hasta uno se puede deprimir, ¿no? Como te total, da ansiedad pero si eres consciente de lo que sabes y identificas dónde puedes, por más que sean pequeñas acciones, ya estás haciendo cambio, ¿no? Porque mira, esto se puede replicar en tantas cosas, ¿no? Muchas totalmente. gracias, Ivo, por contarnos parte del No, tiempo. Jimmy, gracias a ti. Eh, Estoy muy contento, me quedo muy contento. Ojalá, estoy seguro que esto va a dar mucho valor a nuestra audiencia. Para terminar, pues, una reflexión, un mensaje final que nos quiera dejar. Sí, nada, yo te diría, lo amarraría si quieres al propósito que tenemos en Aporta del desafiar el status quo para inspirar nuevas realidades, ¿no? O sea, estén siempre mirando cómo se pueden hacer las cosas distintas, estén siempre viendo cómo pueden tener una incidencia con lo que hacen Claro. y busquen a través de lo que hacen generar un impacto positivo en sus entornos, en las personas, en la sociedad, ¿no? Yo te diría que eso, si tengo que dejar una reflexión, eso va a hacer que lo que hagamos cada uno de manera individual va a tener un impacto a nivel país, ¿no? Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. Jimmy. Listo, muchas gracias a todos ustedes por vernos cada semana. Recuerden que nos vemos este 22 en nuestro evento presencial. Ya está todo coordinado. Está la web www.experience.gurumotivación. Escríbanos y ahí está nuestro equipo presto para atenderlos. Nos vemos en el próximo episodio. Y no olviden de comentar y compartir. Cuídense.